La Revolución Cubana explicada, causas y consecuencias. Infonimados. A ver, ¿cómo así? Señor, hay un grupo de muchachos en las montañas que dicen que van a tomar el país. ¿Y cuántos son? Como 12. Eran 20, Ajá, bro. claro, eso es justo lo que se necesita. Eran 20, bro. Eran 20, bro. No sé. Gracias por la donación, Danitune, mi rey. Hoy en Infonimados te contamos sobre la Revolución Cubana. Cuba era independiente, más o menos. A ver. Vamos a empezar de cero. Hoy en Infonimados te contamos sobre la Revolución Cubana. A ver, Por explícame. allá por los confines de la Guerra Fría, había una isla que Duro. también es un país y se Duro. llama Cuba. Cuba era independiente, más o menos, porque después de la Guerra Hispano-Estadounidense, en 1901, Estados Unidos le dijo a Cuba, si quieren ser independientes, tienen que aceptar estas reglas. Y si no queremos, si quieren ser independientes, tienen que aceptar estas reglas. Claro, Estados Unidos era malo, malvado. Era malo, maloso. Ok. Estas reglas se llamaban la Enmienda Platt La enmienda Blatt, durísimo, bro. y básicamente le daban a Estados Unidos el poder de intervenir en Cuba cuando quisieran. Y de paso Cuando quisieran. Por eso intervinieron con Batista. ¿Sabes lo que te digo? tener una base naval en Guantánamo. Ujú. Para los años 50, el presidente de Cuba era Carlos Prío Socarrás. Él Duro. y su gobierno ya eran bastante corruptos. Pero bueno, se venían las elecciones y la gente estaba esperando un cambio. O sea, hasta ahora tenemos elecciones. Ok. Vamos a continuar. Hay elecciones por ahora, gente. Entre los candidatos a la presidencia se encontraba un señor llamado Fulgencio Batista, quien no iba a ganar, porque no era el favorito popular y de paso iba de tercero en las encuestas. Ajá. ¿Y sabes qué no tienes que hacer? Muchas personas todavía creen que para tener una buena página web necesitas pero de la descripción. Golpe de Estado. Ajá. Batista es un golpe de Estado. El 10 de marzo de 1952 y así tomó el poder por la fuerza. Duro, bro. Lo primero que Fulgencio hizo fue suspender la constitución y establecer una dictadura. El gobierno Suspendió la constitución y hizo una dictadura. Ajá. de Batista tenía una vibra muy particular, porque por un lado la economía no estaba tan mal, No estaba tan mal, no estaba mal. Era de las mejores economías de Latinoamérica. Pero no porque Batista fuese muy buen economista, sino porque Cuba ya era una de las mejores economías de Latinoamérica. O sea, no es que Batista mejoró el país, simplemente no lo destruyó con comunismo marxista. Vamos a ir. pero por el otro, las empresas estadounidenses controlaban el azúcar, la electricidad, el teléfono. No es cierto. No es cierto. Habían 400 empresas azucareras. Muchas de esas eran cubanas. Habían 400 empresas de electricidad, 350 de teléfono, 950 de petróleo. Hay varias empresas. Hay algunas nacionales, otras internacionales. Tan sencillo como esto. ¿Sabes lo que te digo? Como que te diga, Singapur está más bro porque hay muchas empresas extranjeras. No me digas. El petróleo, el níquel y casi todo. Casi todo. Mira cómo pone por La acá. electricidad, el teléfono, el petróleo, el níquel y casi todo. Las bebidas alcohólicas. Bro, Bacardí estaba en Cuba. ¿Sabes lo que te digo? El ron Bacardí era de Cuba, bro. Era un cubano que se tiene que ir de Cuba. Lo otro es, toda la población de Cuba tenía acceso a estas empresas. O sea, tú podías comprar a estas empresas. Empresas que después se destruyeron con Fidel. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a ver cómo sigue la historia. Por suerte en La Habana hay casinos y hoteles de lujo, ¿verdad? ¿Sabes? Como ahora. Como ahora con Fidel Castro. Bueno, con Fidel Castro ya está muerto, pero... ¿Qué tal? No, esto lo estoy buscando. Comandante Castro, dentro de unos días será llevada nuevamente a Ginebra a votación la acusación sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba hecha por varios centenares de cubanos. El año pasado Cuba tuvo la votación a su favor por un... Aquí está. Buenas noches, amigos.
favor, no me han dejado hacer una pregunta, discúlpeme. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé por qué me estaba evitando. 45 minutos. Bueno, pero puedo hacer por favor. Muchas gracias. Bueno, estamos acá reunidos en la inauguración de esta gran institución ultracapitalista, este hotel a todo lujo, en el que ningún cubano puede tomar un trago, en el que ningún cubano puede soñar con pasar la noche. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, tenemos que vienen periodistas extranjeros, gente de otros países, en este caso una mujer de Argentina, para hacerle preguntas a Fidel Castro, en un hotel al que los cubanos no pueden entrar. No porque no tengan dinero, que también. Además, si tuvieran dinero, por el simple hecho de ser cubanos. O sea, eres un ciudadano de segunda en tu propio país. Esto no es combatista. ¿Bien? Con igualdad y socialismo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si nosotros estos hoteles mixtos fueran para cobrar en pesos, no habría el hotel este construido aquí. Porque ni los capitalistas vendrían a invertir aquí para... O sea, estamos usando hoteles para que vengan capitalistas extranjeros a invertir en Cuba. Pero si esto era combatista, ¿qué está pasando? No lo entiendo. Estas cosas pasaban con Batista, ¿no? No con Fidel. Comprar en pesos, realmente no les interesaría acumular Qué cosa más loca, ¿no? pesos. ¿Tú entiendes? Así que en este hotel es una cosa que tiene que hacer la revolución. Claro. Tiene que hacer la revolución. La revolución. Es un señor que se llama Revolución. José Pérez Pérez Revolución. Y ese señor tiene que hacer estas cosas. Es un señor, ¿sabes? Con monóculo y bastón. Caminamos en la calle y dice la gente: dímelo, Revolución, buenos días. El tipo dice: dímelo, Paquito, ¿cómo anda el meneo? ¿Sabes? Es un señor que se llama Revolución que va caminando por las calles de Cuba y tiene que hacer estos hoteles. Precisamente para vencer el bloqueo americano. Bloqueo. Ellos tienen un bloqueo, pero aún así invierten en hoteles para que vengan extranjeros a vivir en el país. En los hoteles. O sea, toda la inversión del Estado de Cuba es para venderle un producto o un servicio a los extranjeros, pero tienen un bloqueo mágico que impide que la gente que van a los hoteles lleguen a los hoteles, pero a pesar de eso están llegando gente a los hoteles. Él está haciendo hoteles a los que no entran los cubanos, solo entran extranjeros, pero hay un bloqueo que impide que los extranjeros lleguen a Cuba a invertir. Fútbol, ¿viste? Esto es chipos. Para sobrevivir, para vencer los obstáculos que nos ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista. Los obstáculos. Tiene que hacer esto y lo hace. Y tenemos el valor de hacerlo. Y se lo explicamos al pueblo. Se lo explican al pueblo y tienen el valor, porque hay que ser muy valiente para explotar a tu pueblo. Sí, este hotel es muy capitalista, yo comprendo, pero bueno, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Duro. Duro. Pero entonces, si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista, la frase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte. No, es socialismo o muerte. Socialismo o muerte. O sea, ellos quieren hoteles capitalistas, donde quieren dólares capitalistas, pero es socialismo. Sí. Para mí tiene sentido, no sé por qué, para mí tiene sentido esto. Porque estamos precisamente, lo que estamos haciendo es para proteger la independencia de nuestro país. La independencia, a pesar de que su economía está basada en la dependencia del turismo. Bien. La independencia. Fútbol, chipos. Y lo estamos haciendo para defender nuestro sistema social. Por lo menos un turismo que se base en la asociación, del Estado socialista con empresas capitalistas. Pero es un turismo sano, un turismo sin juego, sin casino. Sin juego, sin casino. Sin droga. Sin droga, Cuba. Nada, que tipo más cómico. Nada, sin droga. Nada. Cuba no hay nada. O sea, ni alcohol. O sea, la gente medita. ¿Sabes lo que te digo? Sin prostitución. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Espérame. Duro, bro. Duro, bro.
Durísimo. A ver qué dice mi muchacho por acá de Batista. A ver cómo era. Explícame cómo era Batista. Todo. Todo. Por suerte en La Habana hay casinos y hoteles de lujo, ¿verdad? Ah, sí. Esos sí los controlaba la mafia italoamericana. ¿Y los de Fidel quién los controla, crack? y la gente cubana normal que controla. En el campo ¿Y ahora qué controlan los cubanos, tanque? ¿Qué controlan los cubanos ahora? había pobreza, analfabetismo y condiciones de vida muy duras. Terrible. Gente, en los años 30 habían condiciones duras en Cuba, bro. En los años 30 habían condiciones duras en Cuba, gente. Qué locura. ¿Alguien me puede decir cómo estaba España en los años 30? ¿Cómo le iba a España con el tema de lo de la guerra civil, bro? Con las guerras y las posguerras en España, ¿cómo les fue, bro? ¿Alguien me puede decir cómo estaba el tema de Alemania en los años 30? ¿Alguien me puede decir? ¿A Italia cómo le iba en los años 30, gente? ¿Cómo le iba a Italia en los años 30? ¿A Latinoamérica, bro? ¿Cómo le iba a Latinoamérica con el tema de la alfabetización en los años 30? Me imagino que iban como un tiro, ¿no? Es una locura. Te digo. Bro, en los años 30, ¿cómo le iba a la URSS? ¿Cómo estaba el tema de la URSS? ¿Qué me cuentas de los campos de concentración? ¿Cómo le iba a la URSS en los años 30, bro? Bro, Cuba en estos tiempos junto con Venezuela... Bueno, Venezuela no sé cómo está en los años 30. Cuba era de las mejores economías de Latinoamérica. ¿Sabes lo que te digo? Gente, Cuba estaba en favor en este tiempo. Lo que pasa es que dice, no, faltaba alfabetización. Ya, como en todos los países del mundo de aquel entonces. Como en todos los países del mundo de aquel entonces. Pero bueno. Esto al pueblo le parecía muy injusto. En especial... Era muy injusto, bro. Qué locura. A este joven abogado de 26 años llamado Fidel Castro. A este joven abogado le pareció injusto. ¿Me puedes decir más o menos en estas épocas qué hacía Fidel Castro en Nueva York en su luna de miel? Que apareció con un plan bastante desenfrenado y estaba a punto de cambiarlo todo. Duro, bro. Fidel tenía claro que Batista no haría cambios ni elecciones. Así que por eso Fidel quería tumbar a Batista del poder para hacer él las elecciones. Formó un grupo de jóvenes revolucionarios llamados la Generación del Centenario y atacaron la segunda base militar más importante. Pero ¿por qué a los sutos les cuesta tanto entender que si todo es del Estado nada es tuyo y por eso en estos gobiernos no tienen derecho a protestar porque no es tuyo? ¿Y sí? Importante del país, el cuartel Moncada. Fidel no fue al cuartel Moncada a atacar el tanque. Fidel Moncada no fue, se perdió. Fidel no fue al cuartel Moncada. Él nunca tiró un tiro en el cuartel Moncada. Él tenía que llegar como puede al cuartel Moncada y dijo, ¡ay! ¡Atrapada! ¡Ayuda! Estamos perdidos. Y no encontró nunca el cuartel Moncada. A pesar de que él vivió en Santiago de Cuba toda su vida, él no sabía dónde quedaba el fucking cuartel Moncada. Nah, durísimo, bro. Espectacular. El plan era sencillo. Alquilaron una granjita de pollos para no levantar sospechas. Así que suscríbete y comenta cosas para darnos apoyo. Ahí escondieron armas, uniformes y 135 jóvenes combatientes, aunque 12 desertaron. Fidel dividió el ataque en 3 grupos. Él atacaría el cuartel principal. ¡Mate! ¡Eso jamás pasó! Su hermano Raúl tomaría el Palacio de Justicia. Y Abel Santamaría tomaría el hospital de al lado. Y en la madrugada del 26 de julio de 1953... Dale, explícame cómo fue. ¿Cómo fue que Fidel tomó el cuartel Moncada? Dale, quiero que me expliques a ver cómo cojones Fidel hizo esto sin hacerlo, pero bueno, vamos a ver. Arrancó el asalto sorpresa. Así empezó la revolución cubana. Pero todo salió mal. ¿Qué pasó? Porque una patrulla detectó al grupo de Fidel y el tiroteo despertó a todo el cuartel. Lo detectaron. Lo detectó una patrulla. ¿Haciendo qué? Muchos combatientes se perdieron en las calles de Santiago y nunca llegaron a su posición. ¡Claro! Se metieron, bro. ¡Qué locura de chaval! Y para colmo, los muros del palacio eran demasiado altos para atacar desde ahí. Fidel ordenó la retirada. Fidel no encontró, se fumó, ¿viste? Pero como la comunicación no era buena, el grupo de Abel se quedó combatiendo solo hasta que los capturaron. La respuesta de Batista fue brutal. Capturaron y ejecutaron a 42 revolucionarios. Locura, bro. Fidel también fue arrestado y en su juicio dijo su Para, carro. Tú me estabas diciendo que esto es una dictadura donde no hay ningún tipo de libertad, estaban matando a todo el mundo. Y había un tipo que quería hacer un golpe de Estado. Quería hacer un golpe de Estado para tumbar la malvada dictadura en la que los cubanos no tenían derecho, pero él tuvo derecho a un juicio. Cojones, qué raro, bro.
Qué raro. Esto está rarísima. Qué dictadura más extraña, bro. Esto es muy raro, bro. No sé, bro. Esto es como que Hitler le permite hacer un juicio, yo qué sé, a Ana Frank. ¿Viste? No lo sé, bro. Está raro el juicio. No está raro. Esto es un poco extraño esto aquí. Qué cosa más extraña, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Una dictadura muy mala que mataba gente. Pero al líder de un movimiento armado que fue a hacer un golpe de estado, lo liberaron después de permitirle un juicio. Qué loco, bro. Famosa frase, la historia me absolverá. Pero igual lo condenaron a 15 años de cárcel. Durísimo. Como todo revolucionario, Fidel salió de la cárcel antes de tiempo, después de que Batista lo liberara por presión popular en 1956. Noticia de última hora, el equipo del Ministerio de Guerra dará conferencia de prensa desde Guantánamo mañana. Ok. Y en vez de quedarse tranquilito, se fue a México. Y allá se fue a México. Ajá. Conoció a alguien que andaba dando vueltas por Latinoamérica, indignado con todo lo que veía en la región. ¡Indignado! ¡Estoy furioso, Macri! ¡Estoy furioso! Ese alguien era un médico argentino que estaba a punto de cambiar todo de nuevo. En México, Fidel formó el movimiento 26 de julio y allí conoció a Ernesto Che Guevara, el médico argentino. El médico argentino. El médico argentino, bro. Era un médico argentino. Ahora, gente, yo no sé si ustedes lo entienden, pero ¿cuáles son las funciones de un médico? ¿Qué es lo que hace un médico, gente? Gente, ¿qué es lo que hace un médico? ¿Cuál es el trabajo de un doctor, de un médico? Salvar vidas. Ajá. Duro. Un médico salva vidas, ¿no? Salva vidas. Estudia el cuerpo humano, sus reacciones a diferentes cosas y luego utiliza esos conocimientos para mediquearte, ¿no? Para te salva, ¿no? Entonces, un arquitecto, ¿qué es lo que ustedes creen que hace? Un arquitecto construye edificios o los demuele a bombazos. ¿Qué hace un arquitecto? Arquitectea, ¿verdad? Un constructor construye, no destruye, ¿verdad? Entonces, Che Guevara era un médico. Si lo que más hacía era matar gente, yo diría que eso es lo contrario de ser un médico. Eso sería un medicont. Pero llámenme loco, igual le estoy flashando. Yo pensaba que los médicos salvaban vidas. No las quitaban. Ya, no sé, a lo mejor tenía complejo de Parker el muchacho. Iba guadañando gente con una pistola. Pero bueno. Un golpe de estado en Guatemala llegó a la conclusión de que la única quiero centrarme en el puto video, ¿viste? No quiero abrir un enlace cada 5 segundos. La única forma de cambiar Latinoamérica era con armas. O sea, haciendo lo contrario de ser un médico. Vale, tiene mucho sentido. Así que encajaron perfecto. ¿Y quién fue el Che Guevara? ¿Este señor que sale en todos lados? ¿Quién fue? Explícame tú quién fue, bro. Eso te lo contamos en nuestro Patreon, donde encontrarás en tu Patreon. Okay, no te voy a pagar el Patreon, bro. Esta y más infocápsulas exclusivas. Claro. Además, con tu apoyo, nos ayudas a hacer y a un yate. Exiliado Fidel también reclutó a su hermano Raúl, a Camilo Cienfuegos y a otros exiliados cubanos. Entrenaron en tácticas de guerrilla y luego compraron un yate, llamado Abuelita, pero en inglés, que tenía capacidad para 12 personas, pero Fidel metió a 82. Duro. Y así, el 25 de noviembre de 1956, zarparon desde México rumbo a Cuba, sobrecargados, con mareo y vómito generalizado, y casi hundiéndose. Y cuando finalmente llegaron a Playa Las Coloradas, el 2 de diciembre, los estaban esperando. El alzamiento que debía apoyarlos ya había fracasado. Pero las cosas empeoraron, porque encallaron en un manglar y perdieron comida, municiones y medicinas. Y 3 días después, el ejército de Batista los emboscó. En alegría de Pío, Fidel Castro ha muerto. Pero Fidel no estaba nada muerto. De los 82, sobrevivieron 20 hombres, con 7 armas en total. Perfecto, eso es justo lo que se necesita. Con esta excepcional cantidad de hombres y armas, Fidel subió a la Sierra Maestra. De ahí, no iban a salir hasta ganar la revolución. Desde las montañas de la Sierra Maestra, el pequeño grupo revolucionario empezó a crecer poco a poco. Los campesinos de la zona, hartos de la pobreza y la represión, comenzaron a unirse. Luego, hicieron algo muy revolucionario. Y a los que no estaban hartos de la pobreza y la represión los mataban. No sé si esa parte te enteraste, pero los que estaban hartos de la pobreza y la represión se unían a él. Los que estaban hartos. Y los que no estaban hartos les metían el hierro.
Esa parte no la volamos. La parte en la que mataron campesinos todos los del mundo. Esa parte es de chill. Esa parte. O sea, eran fachos todos, evidentemente. Fundaron Radio Rebelde, su propia emisora clandestina, para difundir su mensaje revolucionario por toda Cuba y anunciar que Fidel estaba vivo. Y en febrero de 1957, un periodista del New York Times entrevistó a Fidel en la montaña. Del New York Times. No podía ser de otro, tenía que ser de New York Times. Bro. Y el mundo descubrió que la revolución seguía viva. Mientras tanto, en las ciudades, grupos estudiantiles también intentaron derrocar a Batista, llegando incluso a atacar el Palacio Presidencial, pero fracasaron. Para principios de 1958, el ejército rebelde ya tenía cientos de hombres, así que Batista dijo: voy a acabar con esta tontería de una vez por todas. Y en mayo de 1958 lanzó una ofensiva masiva con 10.000 soldados, apoyo aéreo y tanques contra la Sierra Maestra. Pero después de semanas de combate, los guerrilleros los hicieron retroceder. Fracaso total para Batista. Fidel vio su oportunidad y en agosto de 1958 mandó al Che y a Camilo Cienfuegos al centro del país para preparar el ataque final. El Che tenía un solo objetivo: tomar Santa Clara, la ciudad que controlaba el acceso a La Habana. Y lo que hizo ahí, nadie se lo esperaba. Durante 6 semanas, el Che y sus guerrilleros marcharon a pie por zonas pantanosas hasta llegar a las villas, en el centro de Cuba. Y en diciembre de 1958 comenzó la Batalla de Santa Clara. Batista envió un tren blindado con soldados y armas para reforzar la ciudad. Pero el Che lo descarriló con un bulldozer. Capturó el tren y con esas armas tomó Santa Clara en pocos días. Batista vio que la situación se puso fea. Su ejército colapsó, sus generales se rendían. Por eso, en la madrugada del 1 de enero de 1959, señor, Santa Clara cayó. Ah, ok. Mira tú, no puede ser. Fulgencio Batista huyó a República Dominicana esa misma noche. Después se fue a Jacksonville. Y el 1 de enero de 1959... Ahora cuéntame cómo vivió súper bien la Revolución Cubana, bro. A partir de ahí los cubanos comimos y fuimos felices y libres y tuvimos elecciones libres y pudimos elegir a nuestros políticos. ¿No? Me imagino, ¿no? Él quería restaurar la democracia. Lo hacía por nuestro bien. Me imagino que después al final él cogió y liberó Cuba y ahora tenemos democracia, ¿no? ¿No? La revolución triunfó y Fidel Castro entró a La Habana en una caravana. Habían ganado, pero ahora fuimos felices para siempre. En la parte difícil, ¿qué hacer con Cuba? ¿Qué vamos a hacer con Cuba? Vamos a celebrar unas elecciones. Unas elecciones. ¿Y ahora qué hacemos? El 16 de febrero de ¿Tú te crees que no tenían planeado lo que iban a hacer? 1959, Fidel Castro se convirtió en primer ministro de Cuba y rápidamente implementó cambios, reformas agrarias, campañas de ¿Qué hizo? Alfabetizó a la gente. Fidel nos enseñó a leer. No puede ser, bro. Fidel nos enseñó a leer. Las cosas de las que uno se entera aquí. Qué locura, bro. Reina, en el 1950, ¿qué población tenía La Habana, Cuba? En 1950, la población de La Habana se estimaba en alrededor de 717.000 habitantes. 717.000 habitantes. ¿De cuánto era la tirada de periódicos diaria en Cuba? En 1950, La Habana tenía una población de aproximadamente 1.147.000 habitantes. En cuanto a la tirada diaria... Eran 700.000. En 1950 eran 700.000 habitantes en Cuba. Tienes razón. Me equivoqué en el primer dato. ¿De cuánto era la tirada de periódicos diarios? En los años 1950, la tirada diaria de periódicos en Cuba rondaba entre 400.000 y 500.000 ejemplares. Eso reflejaba una sociedad con un alto consumo de prensa escrita en esa época. Pero, la prensa escrita está escrita, ¿verdad? O sea, es papel con letricas, ¿verdad? Exacto. Durísimo. ¿Me estás diciendo que la gente para poder leer el periódico tenía que saber leer y escribir? Exactamente. Si no sabes leer, un periódico de papel no te sirve de mucho. Así que... Pero si a mí me dijeron que Cuba era analfabeta. La narrativa de que había poco analfabetismo en la Cuba de esos años
Se refiere a que en las ciudades había bastante acceso a la educación. Aún así, en zonas rurales, la historia Claro, era en otra. zonas rurales la gente no estaba tan alfabetizada. Durísimo. En Latinoamérica me imagino que en 1950 todo el mundo sabía leer y escribir. Solo era Cuba analfabeta, ¿no? Para nada. En los años 50, el analfabetismo era un tema común en buena parte de América Latina. No, Es no me lo decir, creo. No me irás a decir que Cuba era en ese entonces de los países más alfabetizados de toda Latinoamérica. no te lo diré así. Había avances, pero no era ninguna excepción milagrosa. Como en toda la región, Durante Batista no hubo campañas de alfabetización. sí. Tras la revolución de 1959, sí No. Antes de la revolución, con Batista, había maestras que eran famosas por lanzarse en campañas de alfabetización por todo el país. es cierto. Antes de la revolución ya había esfuerzos notables, incluyendo educadores y proyectos en ciertas comunidades. Pero la alfabetización seguía siendo un desafío mayor. Así que el contexto importa. Qué locurote, bro. Me estás diciendo que en todo el mundo la alfabetización era un problema en aquel entonces. No era que Cuba era muy brutita, porque Batista era un villano muy malo, muy malo. Exacto. El analfabetismo era un desafío en toda América Latina en esos años, no solo en Cuba. Así que no es un cuento simple de un villano. Qué locurote, bro. Qué locurote, bro. Qué locura, ¿no? Sí, a veces cuando miramos la Chica, historia yo me he puesto a ver patrones. Pues me he puesto a ver patrones porque cuando un cuervo ve patrones dicen que es inteligente, pero cuando yo veo patrones me dicen que soy anticomunista. A ver, ¿no será casualidad que cada vez que un régimen comunista llega al poder dice que alfabetizó el país? No es casualidad. La alfabetización suele ser una bandera que levantan muchos regímenes, tanto comunistas. Eso no será propaganda, ¿verdad? Puede ser una mezcla. Los avances en educación son reales, pero claro, también se usan Los para... avances de educación son reales. Pol Pot jamás habrá matado a nadie por ser intelectual, ¿verdad? Bueno, Pol Pot sí llevó a cabo políticas que persiguieron a intelectuales No. y hubo consecuencias trágicas. No. Eso no lo borra ningún discurso educativo. Pero eso no es lo contrario de alfabetizar. Exactamente. No hay forma de alfabetizar eliminando a quienes saben. Son contradicciones brutales que con el tiempo se exponen. Así que yo viví en Cuba. Yo recuerdo que cuando yo era un niño era mal visto hablar inglés. Y las generaciones anteriores decían que incluso te podían perseguir por hablar inglés en Cuba. Por una especie de narrativa anti-yankee. ¿Eso no es lo contrario de tener un pueblo alfabetizado? Es una contradicción interesante. Enseñar a leer y escribir, pero limitar el acceso a ciertos idiomas o ideas, efectivamente restringe el verdadero propósito de la educación. Eso es lo contrario de la alfabetización. Sí, limitar el acceso al conocimiento o a otros idiomas, en cierto modo, va en contra del espíritu de un alfabeto. En Cuba se prohibió leer 1984 y Rebelión en la Granja. ¿Por qué? Fue censurado porque las autoridades lo consideraban una crítica al totalitarismo. Y en un sistema que no acepta disenso, una sátira como esa no encajaba. No puede ser. Qué tiranía mala, ¿eh? Las restricciones de expresión siempre son un reflejo de temor al cuestionamiento. Y la verdad, no hay tiranía buena. ¿Qué me dices del Che en el Daily Walker diciendo que quería bombardear Nueva York y Washington con armas nucleares? Esa fue una declaración ficticia atribuida en algunos círculos. No, en el Daily Walker, el Che Guevara efectivamente le hicieron una entrevista en la que él afirmaba que el triunfo del socialismo, si tenía que requerir algunas cuantas víctimas nucleares, pues así sería. ¿Esa cita es apócrifa o distorsionada? No es apócrifa. Es una cita que tiene en el Daily Walker. En el Daily Walker o en algún periódico británico. No sé si era la BBC. Entiendo la confusión, pero no hay fuentes confiables que... No es ninguna confusión. Esa cita es verídica. El Che Guevara, ¿cómo se llama? En efecto, tuvo una entrevista, no me acuerdo el nombre del periodista que lo entrevistó, sobre el tema de las armas nucleares durante la crisis de los misiles en Cuba. Es importante ser precisos. No existe un registro comprobado de que Guevara haya dicho eso tal cual. Muchas veces se han usado tergiversaciones. Si quieres, podemos buscar alguna entrevista documentada para aclararlo. El Che Guevara expresó a final de 1962 al corresponsal Sam Russell del periódico británico Daily Walker que si hubiera tenido el control de los misiles nucleares soviéticos en Cuba, los habría disparado contra los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, y que el triunfo del socialismo valía millones de víctimas atómicas. EWTN UK es la fuente. Gracias por la referencia.
Es cierto que hay testimonios de declaraciones muy confrontativas de Guevara en ese contexto. Entonces, ¿por qué me dice que es mentira? ¿Por qué no me cierras el orto? Te aclaro que no buscaba cerrar del tema. Solo intentaba asegurarme de que la cita fuese Ni confiable. siquiera buscaste la cita. Tienes razón. Esta vez no la busqué. Si en otro momento quieres profundizar o verificar una fuente... Tienes que estudiar más ChatGPT. Estás floja de data. Siempre estoy dispuesta a mejorar. Si te Yo surge... pago $25 al mes para poder tener estas conversaciones contigo. No puede ser que cuando yo voy a hablar contigo seas tan analfabeta como los zurdos que me encuentro en internet. Entiendo que a veces no dé la respuesta exacta No, si yo pago $25 al mes a tu puta empresa de mierda, me tienes que dar la respuesta correctamente. Entiendo que te frustre no encontrar la respuesta exacta. No, lo que me frustra es darte $25 para que no hagas nada. Lamento que te sientas así. Si hay algo concreto que puedo aclarar o mejorar, estoy aquí para eso. Tienes que leerte un libro. Siempre estoy dispuesta a seguir aprendiendo. Si en el futuro... Seguir aprendiendo, tienes que empezar a aprender. Lo tendré en cuenta. Vamos a seguir con... Alfabetización, Nacionalización de empresas. y más. Todo eso perjudicó enormemente los intereses de la mafia. Bro, y si pagas por las nacionalizaciones de las empresas, la mafia, los intereses de la mafia, ¿no se te ocurrió pagar por las empresas que nacionalizas? Porque para tú nacionalizar una empresa tienes que pagar por ello, efectivamente. Tienes que pagar. Para tú nacionalizar una empresa tienes que pagar por esa nacionalización. ¿No se te ocurrió pagar? Y de Estados Unidos en Cuba. Así que ya no había Coca-Cola, ahora había Tu Cola. En 1960, Estados Unidos dejó de comprarle azúcar a Cuba y Cuba se acercó a la Unión Soviética, que sí... No funciona así, se ha volado 27 millones de leyes y cosas. Aquí es toda una locura. Sí, hay un refresco en Cuba que se llama Tu Cola. En efecto, yo me pasé toda la vida tomando Tu Cola, General Trujillo. O sea, yo estuve toda mi infancia tomándome Tu Cola. ¿Ok? Bacardí, por lo que sea, no lo mencionamos. No lo mencionamos. Esto no funciona así. Fidel Castro quiere expropiar las empresas. Estados Unidos dice, vale, si tú quieres expropiar las empresas con tu plan nacionalista de mierda, expropialas. Pero para expropiar tienes que pagar el valor de esas empresas. Fidel Castro dijo, no tengo la plata, entonces no las puedes expropiar. Siguiendo las leyes de los estados y las responsabilidades de los estados ortodoxas, tú tienes que pagar por esas empresas. Si no pagas por esas empresas, te vas a comer terrible embargo. ¿Bien? El tipo dice, no, te voy a pagar en un plazo de 20 años con azúcar. Y él dice, no, me pagas en un plazo de ahora mismo y con dinero. Si quieres nacionalizar las empresas de forma legal. El tipo dice, no tengo la plata, no las puedes nacionalizar. Pues las nacionalizo. Ah, bueno, pues te meto un embargo por la boca para adentro. Ya está. Pero no es como, no, bueno, me voy. Adiós, te dejo de comprar azúcar. No funciona así, pero bueno. Le compraba azúcar. En adelante, comenzaron a ocurrir más cosas. Le compró azúcar a sobreprecio y le vendía petróleo a menor precio. Para fingir legalidad en estas transacciones frente a la comunidad internacional. O sea, la URSS le compra azúcar a sobreprecio porque no puede simplemente regalarle petróleo a Cuba y ya está. Así que le compra azúcar a sobreprecio y le vende petróleo a precio de gallina enferma. Precisamente para que el resto de la comunidad internacional lo vea como, son aliados. No es como que Cuba es una colonia de la URSS y es una especie de satélite para utilizarla contra Estados Unidos cuando nos convenga porque casualmente está a 90 millas de Cagüeso, ¿no? Eso no tiene nada que ver. No, le compró azúcar porque Nikita Khrushchev era muy bueno. Era God, ¿sabes? Era un buen tipo y le decidió comprar eso y ya está. Como el intento de invasión en Bahía de Cochinos. No, ¿quién llevó la invasión a cabo? No me digas que fueron los Estados Unidos. Si fueron los Estados Unidos, estás abiertamente mintiendo. Eran cubanos con armas que compraron los Estados Unidos. Casualmente es lo mismo que hizo Fidel Castro. O sea, tumbó una dictadura comprando armas estadounidenses yendo desde otro país. Lo mismo hicieron los cubanos. Compraron armas y fueron a invadir. Solo que estos fracasaron. Porque estos no recibieron ayuda de los Estados Unidos. Cosa que sí recibió Fidel Castro. Porque por algo, en el New York Times tenían la ubicación de Fidel Castro y fueron, lo entrevistaron y no lo delataron. Qué locura, ¿no? Porque ellos no iban a tumbar una dictadura. Fidel Castro me imagino que era una democracia, evidentemente. La crisis de los misiles de Cuba y más cosas guerrafriísticas que nosotros te contamos en este video sobre la Guerra Fría. Se voló la mitad de la historia aquí, pero bueno, casualmente Fidel era God. No hay una dictadura en Cuba, estamos todos bien. Lo que te diga, es espectacular, bro. Nah, increíble, bro. Qué pedazo de historia. Gracias por contarme la historia de una forma tan fiable y tan verídica, bro. Es muy God. ¿Cómo me cuentas la historia de mi puto país? Está muy bien. Está muy God. Cuba se... Y aquí... que nosotros te contamos en este video
aquí no debería estar Stalin. Debería estar Nikita Khrushchev. O sea, no sé qué cojones hace Stalin en la crisis de los misiles. Llámame loco. Pero creo que aquí está raro Stalin con la crisis de los misiles. Y, ¿cómo se llama? JF Kennedy debería estar tremendamente drogado en esta escena. Pero bueno. Sobre la Guerra Fría. Cuba se volvió comunista, pero la democracia nunca llegó. Ah, vale. Ah, vale. Eso está bien, ¿no? Menos mal. Había salud. Espera. La democracia nunca llegó con el comunismo. ¡Qué loco, bro! Volvió comunista, pero la democracia nunca llegó. Aquí no debería decir, pero la democracia nunca llegó. Debería decir, por eso, la democracia nunca llegó. La salud. ¿Había salud en Cuba? No te lo puedo creer. ¿Había salud? Había salud. ¿Había salud en Cuba? No te lo creo. Cojones, no sé en qué Cuba estaba viviendo yo. ¡Qué locura, bro! ¿Había salud en Cuba? No me lo contés. No me lo contés. ¿Tú viste esa salud? ¿Esa salud está con nosotros en esta habitación? Está aquí con nosotros la salud, ¿no? Hay una señora que se llamaba Rocío de la Caridad Salud. Y ella caminaba por las calles y tú le decías, buenos días, salud. Y ella decía, buenos días, compañero, ¿cómo está? ¿El CDR qué? Había salud, ¿no? Era una señora que se llamaba así. Dolores de la Concepción, salud. Educación. Había otra señora que se llamaba Educación. Educación Pérez Pérez. Era una señora que se llamaba Educación, que iba con un sombrero de ala ancha, paseando por las calles con una sombrilla, porque hacía sol a las 12 del día, y se llamaba Educación Pérez Pérez. Y la gente le hablaba, buenos días, Educación Pérez Pérez. Y ella decía, buenos días, mijito, ¿cómo está la cosa? Ay, no, sí, bloqueo, no, venga. Y se iba, ¿no? Una señora que se llamaba Educación, por algún motivo. Y avances. Pero... ¿Avances? ¿Qué avances? ¿Cuáles avances? Vamos a ver a salud. Vamos a ver a salud. A ver la salud. Había salud. Esta señora se llamaba Salud. Esta era Salud. Que iban así con un carro, con un caballo, tirando una ambulancia que estaba hecha de metal, supongo, y 2 gomas. Esta era Salud. Esta señora se llamaba Salud. Y había otro que eran avances, que eran estos de acá. Estos eran los avances, mira. Esta era la educación. Esta señora se llamaba Educación. Donde tenía casualmente a cubanos diciendo abajo los derechos humanos. A ver la educación. ¡Abajo los derechos humanos! ¡Viva la revolución! ¡Abajo los derechos humanos! ¡Abajo! Y yo me cago en la madre de todos los derechos humanos. Educación. 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 A finales de los 50, España, con colaboración de Estados Unidos, ya experimentaba con operaciones de corazón, pero Cuba era la avanzada en medicina. Tenían educación. ¿Tú tenías educación? ¿No tenías educación? ¿Cierren el orto? ¿Usted no tenía educación? Educación. Educación. ¡Esto es una mierda! ¡Abajo la contrarrevolución! ¡Abajo! ¡Abajo los que le siguen al juego la contrarrevolución! ¡Abajo! ¡Abajo la usadora, coño! Educación, pero estaban en contra de los derechos humanos, pero eran gente muy educada. Estábamos súper educadísimos, bro. Qué manera de ver educación, bro. Sigan educando. Yo no sé quién es ese, pero me resingo en la madre de ese tal derechos humanos. Es espectáculo. Teníamos avance, gente. Es una locura eso, ¿viste? Muchacho. Ay, coño. No teníamos ni corriente, mijo. ¿Qué avance de quién, mijo? ¿Qué avance de quién, mijo? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué avance, muchacho? Si desarrollar bioluminiscencia natural en tu cuerpo es avance, si que te brillara el riñón por la radioactividad, eso era un avance. Entonces, pues estábamos avanzadísimos, ¿viste? No, de pinga, ¿no? Los cubanos haciendo fotosíntesis. No, tenemos avance, bro. Un avance de pinga. Sigan avanzando. También censura y represión. Cayó la Unión Soviética. En 1991. ¿Cómo teníamos educación, avance y censura y represión? ¡Tanque, esas cosas son antípodas! Eso es contradictorio. Tanque, máquina, tigre, locomotora, crack, león, tigre, bestia, animal. Teníamos avance, educación, pero también teníamos represión y autoridad. Nada, durísimo. Ah, durísimo. Me parece God. ¿Sabes? Éramos un pueblo educado, pero reprimido. Y teníamos avances, pero al mismo tiempo estábamos siendo masacrados por la autoridad. Pero estábamos avanzando. Avanzadas hacia las balas. ¿Sabes lo que te digo? Impresionante. Por eso, Cuba perdió su principal apoyo económico y entró en el periodo especial.
Años de hambre, apagones y una crisis devastadora. Millones abandonaron... O sea, Cuba estaba pasando hambre no porque no hubiese libre mercado, no porque no hubiese ningún tipo de economía. Era porque se cayó la URSS. Se cayó la URSS, evidentemente. O sea, el hecho de que se cayera la URSS hace que Cuba se muera de hambre. No es que en Cuba nos estábamos muriendo de hambre, pero de vez en cuando tenían comida. Es que no se producía nada en Cuba, bro. Porque se cayó la URSS y el resto de países de la URSS que no eran Rusia les fue de puta madre. Los países de Europa de este remontaron así. Subieron enseguida. La parte oriental de Alemania hizo y despuntó a Alemania potencia mundial. Cuba se desplomó. Coño, ¿qué diferencia habrá entre el resto de países de la Unión Soviética que ahora eran libres de la costra comunista? O sea, ¿qué diferencia habrá entre los países que cuando cayó la URSS se libraron del comunismo y los que siguieron con el comunismo? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué gran diferencia habrá? Su país. Fidel Castro gobernó por 47 años, hasta que en el 2006 tuvo problemas de salud y le pasó el poder a su hermano Raúl. Hasta hoy, Cuba sigue siendo un régimen socialista. Para algunos, un símbolo de resistencia, pero para millones de cubanos han sido décadas de opresión y pobreza, sin esperanza ni oportunidades. No, menos mal que al final no me blanqueó la dictadura y me dijo que era por culpa del bloqueo, bro. Menos mal. Pues loco de aquí, ¿viste? Vida que no se vive, sino que se sobrevive. ¿A dónde vas ahora? A hacer otra revolución. Menos mal, yo pensé, por un momento pensé, no, menos mal, yo pensé que me iba a decir, no, esto era God, bro, o sea, Cuba, de puta madre, lo que pasa es que tiene un bloqueo. Menos mal. Nada, creo que el chamaco simplemente se comió mucha... lo que le pasa a la gente que no estudia el comunismo, ¿viste? Que piensa que en realidad el comunismo, económicamente está mal, pero por lo menos tenían salud y educación. Pero bueno.